Corporativo Internacional Universitario, Campus Marabatío, presenta Corporativo Internacional Universitario, Campus Marabatío. Se complace en presentar al honorable auditorio que el día de hoy nos acompaña dentro del marco constitucional del derecho mercantil presentado por Adelaida González Juárez, estudiante de la carrera de Derecho. En la cátedra Los tipos de sociedades mercantiles en México, impartidas por la licenciada Karen Aremi Ramírez Rosales. En México, durante los últimos años, los tipos de sociedades mercantiles han sufrido una serie de modificaciones importantes. Por lo tanto, en la comunidad existe cierta desinformación sobre las formas jurídicas vigentes para las sociedades, según sus características particulares. En este contexto, los abogados juegan un papel clave no solo para orientar a los futuros socios sobre cuál es el tipo de sociedad mercantil más adecuada según sus intereses, sino también para velar por el cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley para la constitución de las diferentes sociedades. Actualmente existen 7 tipos de sociedades mercantiles en México. Esto según la última reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles, realizada mediante el decreto oficial el 14 de junio del 2018. Las cuales son sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificadas. Sociedad de nombre colectivo. La figura de la sociedad de nombre colectivo está enmarcada en el capítulo 2, iniciando con el artículo 25, que define sus conceptos como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Algunas características de las sociedades en nombre colectivo que el abogado debe tener en cuenta son: existe bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios de los socios. Cada socio responde a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. Ninguno de los socios puede ceder sus derechos sin la autorización del resto. Todos los socios participan en la administración cuando hay un administrador designado. Número 2. Sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple está enmarcada en el capítulo 3, iniciando con el artículo 51, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Algunas características de la sociedad en comandita simple que el abogado debe tener en cuenta son: existe bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios comanditados y además debe estar acompañada por las palabras sociedad en comandita o por la abreviatura S.en.C. Están formadas por uno o varios comanditarios que responden a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. También de uno o de varios comanditados que solo están obligados al pago de sus aportaciones. 3. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada está enmarcada en el capítulo 4, iniciando con el artículo 58, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Algunas características de las sociedades de responsabilidad limitada que el abogado debe tener en cuenta son: que existe bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios socios. Dicha denominación o razón social está seguida por la palabra sociedad de responsabilidad limitada o por las abreviaturas SDRL. Si dichas palabras o abreviaturas no figuran, entonces el tipo de sociedad mercantil no se considera de responsabilidad limitada, sino del tipo en nombre colectivo. 4. Sociedad anónima. La sociedad anónima está enmarcada en el capítulo 5. Están conformadas por las menos 2 socios y estos solo tienen la obligación de pago de sus acciones. Cuentan con uno o varios comisionarios designados en la escritura constitutiva o en la póliza de la sociedad anónima. La Asamblea General de la S.A. aprueba o desaprueba cada una de las acciones realizadas por los fundadores. Sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones está
marcada en el capítulo 6, iniciando con el artículo 207, que la define como uno de los tipos de sociedades mercantiles. Algunas de las características de las sociedades en comandita por acciones que el abogado debe tener en cuenta son que existen bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o de varios comanditados. La denominación o la razón social está seguida por las palabras sociedad en comandita por acciones o por las abreviaturas S en C por A. Están formadas por uno o varios socios comanditados. Cumplen las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario, así como también de uno de los varios comanditarios que solo deben pagar por sus acciones. La sociedad en comandita por acciones se rigen por las mismas reglas de la sociedad anónima, salvo lo contemplado adicionado en los artículos del 206, 209, 210 y 211. 6. Sociedad cooperativa. La figura de la sociedad cooperativa está contemplada en el artículo 213 del capítulo 7, en el cual se reconoce a esta como uno de los tipos de sociedades mercantiles, pero que a su vez estipula que este tipo de sociedad tiene su propia legislación especial. Dicha legislación especial es la Ley de las Sociedades Cooperativas. Algunas características de las sociedades cooperativas que el abogado debe tener en cuenta son: tienen por objeto satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios, esto mediante actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se puede dedicar libremente a cualquier tipo de actividades económica lícita. Las personas extranjeras no pueden figurar en cargos de dirección o administración. 7. Sociedad por acciones simplificada. La figura de la sociedad por acciones simplificada fue incluida en la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante el decreto con fecha 14 del 3 del 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación. A través de dicho decreto, la sociedad por acciones simplificada es considerada como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Así, desde el 2018, la Secretaría está enmarcada en el capítulo 14, dentro del cual se plasman sus características. Si el monto es superado, entonces la SAS debe ser transformada en otro tipo de sociedad mercantil. También hay formas para registrar los diferentes tipos de sociedades mercantiles. En líneas generales, los pasos que debe cumplir un abogado para registrar cualquiera de los tipos de sociedades mercantiles son los siguientes. 1. Solicitar la autorización para usar una denominación o razón social, un nombre, con la cual se quiere identificar la sociedad. Dicha autorización debe realizarse de manera presencial ante la Secretaría de Economía o vía online en el nuevo módulo único de autorización de denominaciones. 2. Luego de que la Secretaría de Economía autorice alguna denominación, el abogado debe elaborar el acta constitutiva de las sociedades, estatutos sociales, en funciones de las necesidades y de los objetos de los socios que le integrarán. 3. Protocolizar el acta constitutiva ante el fedatario público. Registrar la sociedad ante el Servicio de Administración Tributaria SAT. Esto le permitirá al abogado obtener la cédula de identificación fiscal de la sociedad, la cual contiene el número de registro federal de contribuyente, RFC. 5. Inscribir la sociedad mercantil en el registro público de la propiedad y el comercio. 6. Finalmente, el abogado deberá registrar la sociedad mercantil en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, incluso cuando los únicos trabajadores sean por los momentos los mismos socios. Si uno de los socios es extranjero, entonces otro paso que debe realizar el abogado es inscribir la sociedad mercantil en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Sin embargo, un aspecto importante que el jurista debe analizar muy bien: la naturaleza de la sociedad, ya que hay actividades específicas donde está limitada o restringida la participación de socios extranjeros. Por otro lado, de acuerdo con el tipo de sociedad mercantil constituida y según su naturaleza, el abogado puede tener que registrarla también en otros organismos públicos, por ejemplo, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Además, muchas obligaciones jurídicas, permisiológicas y costos de los procesos suelen variar entre los distintos municipios y estados mexicanos. De aquí la recomendación que la constitución de cualquiera de los tipos de sociedades mercantiles sea llevada a cabo por juristas especializados en temas mercantiles y no por los propios socios. Por mi parte, esta es toda la información que aquí les estoy presentando acerca de las sociedades en México. Espero haya sido de su agrado. Gracias.